fiscales y defensores de oficio manifestaron molestia por la decisión tomada por la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, de mudar las sedes de las fiscalías de homicidios y de violencia de género a otro sitio, que según ambos operadores judiciales no cumple con las medidas de seguridad necesarias para atender estos casos. Frente a la decisión de Ferrero, la Suprema Corte de Justicia decidió que los defensores de oficio no asistan a la nueva sede y la Asociación de Fiscales se encuentra reunida analizando las medidas a tomar. La Caja de Profesionales Universitarios criticó el decreto del Poder Ejecutivo que dejó sin efecto el cobro de timbres por actos médicos. Cabildo Abierto presentará la semana próxima al presidente Yamandú Orsi un documento con 6 propuestas para incorporar en el proyecto de rendición de cuentas, que incluye un incremento del 50% en las transferencias a la infancia con contraprestaciones y la reducción del 10% de la plantilla estatal. Hoy 667 estudiantes de medicina culminaron sus estudios, lo que les llevó en promedio 7 años, y celebraron junto a sus familias en Parque Valle. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por la ocurrencia de tormentas muy fuertes y puntualmente severas para la noche de hoy y la próxima madrugada. El grupo islámico Hamás y la Yihad Islámica confirmaron este viernes que se llegó a un acuerdo con Israel que contempla su desarme, a cambio de la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, aunque no se conocen los términos de lo pactado. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos abriendo una nueva edición central de Infocapital, como siempre en la pantalla de TV Ciudad, y hoy con Mariana Abreu en la coconducción. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, un gusto acompañarte, acompañarlos y acompañarlas en este viernes tormentoso, podríamos decir, porque hay pronósticos de tormentas fuertes. Ampliaremos sobre el final. El comienzo es con otro tema. El Poder Ejecutivo resolvió mantener incambiado el precio de todos los combustibles durante el mes de agosto, pese a que el informe mensual elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, arrojó un aumento en el precio de paridad de importación que no será trasladado a la tarifa. Desde esta medianoche, los precios de los combustibles se mantienen sin cambios. La nafta super continúa en 88,67 pesos el litro, el gasoil 58,68 pesos el litro y el supergas se mantiene en 93,56 por kilogramo, lo que equivale a 1.216 pesos para la garrafa de 13 kilos. Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en julio se registró un encarecimiento de los combustibles en los mercados internacionales debido al conflicto en Medio Oriente. El informe de la URSEA, siguiendo los precios de venta de referencia, señalaba que el traslado de esa variación al mercado interno implicaría un aumento de 0,3% en la nafta super y de 12,8% en el gasoil. Para la fijación de los precios, el Poder Ejecutivo aplica una metodología que toma como referencia internacional el precio de paridad de importación informado mensualmente por la URSEA y prevé la excepción de su aplicación. El gobierno señala que en el marco de dicha excepción busca manejar los efectos de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y amortiguar su impacto en el mercado interno. Les contamos que el Comité de Coordinación Energética, ámbito que está integrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, también UTE y ANCAP, trabaja para consensuar una agenda sobre asuntos energéticos que incluye la posibilidad de construir una biorefinería, según aseguró la ministra Fernanda Cardona. Nosotros tenemos un comité estratégico de planificación de energía creado a partir del presupuesto. Y esto, que desde algún lugar a veces fue cuestionado en el sentido de decirnos que tal vez no era necesario porque era una articulación que tiene que darse en la vía de los hechos. En realidad en el presupuesto nacional quedó un artículo donde nos juntamos todos los meses con las presidentas de las empresas públicas, UTE y ANCAP, la directora de energía y quien les habla, para planificar de manera centralizada y estratégica la energía del Uruguay. Entonces, UTE tiene su plan, ANCAP tiene su plan y el tema es en qué tema vamos a seguir convergiendo, porque también se discute a nivel internacional cómo hacemos para pensar la política energética como un todo y no dividida en empresas públicas en el Uruguay, cómo seguimos convergiendo una agenda que piense en la estrategia no conoce, y estamos pensando en hablar de biocombustibles, en una biorefinería, en ver qué otras estrategias de trabajo tiene. Estuvimos reunidas por el tema del gas, que nosotros no nos olvidamos de ese tema. Ustedes saben que estuvo parte de la agenda desde el año pasado, en esto de complementar nuestra matriz energética nacional con
vectores energéticos que son más naturales en lo que tiene que ver con el petróleo y las renovables. Es decir, no abandonamos para nada la política de energías renovables, pero sí tenemos que pensar cómo seguimos descarbonizando la industria y el transporte. Esa ha sido nuestra línea de trabajo del año pasado. Otro tema, las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios analizan apelar el decreto del gobierno que dejó sin efecto el cobro de un timbre de 170 pesos en el sistema de salud, lo que revirtió una decisión previa de la Caja que pretendía aplicar ese cobro por cada acto profesional registrado en las historias clínicas. El Poder Ejecutivo consideró que el cobro del timbre profesional que preveía la Caja de Profesionales podía afectar el acceso a la salud de los usuarios debido al aumento de los costos. Con lástima, porque hemos ofrecido conversar sobre la resolución de la propia Caja, ver que no exoneraciones sino que excepciones teníamos que proponía la Caja. Para eso precisábamos un proyecto de ley. Nosotros íbamos a excepcionar a los niños menores de 1 año, a las embarazadas, a personas con problemas de cáncer, con discapacidad, internados en CTI, con enfermedades prevalentes. Es decir, los que normalmente usan mucho los servicios médicos estaban exceptuados. Por lo tanto, además, los servicios del policial y del militar, todos ellos ya no pagan timbres. Entonces no era, creo que el escándalo público que se hizo con el tema no era necesario. Es un poco más que tiene que recaudar la Caja para no pedirle al Estado, ¿no? Y para que la gente no siga subsidiando a la Caja de Profesionales, como subsidia a todas las demás, ¿no? El martes nos recibe el prosecretario de Presidencia, agradecemos que nos reciban, ya tomaron una decisión de todas maneras, pero bueno, vamos a conversar, vamos a ofrecer conversar y negociar y ver cómo solucionamos los problemas de la Caja. Cambiamos de asunto. El diputado colorado Felipe Schipani mostró disconformidad con la respuesta de Presidencia a un pedido de informes sobre la compra de la camioneta Hyundai realizada por Yamandu Orsi para uso personal, la posterior donación a la ANEP de este vehículo y la forma de elección de un vehículo de la misma marca que se utilizó en el acto de asunción presidencial. En 2 pedidos de informes distintos, Schipani consultó a Presidencia las razones que motivaron la donación de la camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública, cómo se seleccionó el vehículo eléctrico usado por Orsi en el acto de cambio de mando y qué contactos hubo con empresas concesionarias, entre otras preguntas. En las respuestas, firmadas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se indicó que la decisión vinculada al auto eléctrico correspondió al equipo de protocolo de la transición y que no intervino ningún jerarca ni hubo contactos directos con alguna concesionaria. El escrito añade que no hubo costo o contraprestación por el vehículo y que se consideraron 3 opciones más, además del coche elegido, que fueron descartadas por diversas razones, como fuente de energía, seguridad y tamaño de apertura. Respecto a la camioneta Hyundai que adquirió y utilizó el presidente Orsi, la Presidencia señaló que la compra fue realizada mediante el procedimiento de compra por excepción, amparada en la causal de secreto por razones de seguridad presidencial. Luego de recibir las respuestas, Schipani cuestionó que no se hayan adjuntado informes técnicos ni antecedentes administrativos vinculados a la selección del vehículo y a su adquisición. Desde el punto de vista del legislador colorado, las explicaciones son insuficientes y quedan más dudas que certezas sobre lo ocurrido. Schipani expresó que hará consultas políticas con el Partido Colorado y con los partidos integrantes de la coalición republicana para definir cuáles serán las próximas acciones parlamentarias y subrayó que no da por cerrado el tema. Otro asunto, el Zunca y las cámaras empresariales mantienen a esta hora una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fue convocada justamente por las autoridades debido a las dificultades surgidas en las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo. La patronal llegó a presentar una propuesta de reducción progresiva de la carga horaria semanal de 44 a 40 horas sin pérdida de salario, pero posteriores diferencias la llevaron a retirar este planteo. Las conversaciones por el nuevo convenio colectivo se han extendido por más de 4 meses y cuando surgió el último diferendo, el preacuerdo parecía cercano. Continuamos con asuntos del ámbito del trabajo porque el sindicato del gas, que nuclea a quienes trabajan en el sector del gas por cañería, reclama la instalación de un ámbito tripartito con la empresa Montevideo Gas y también con el Poder Ejecutivo para buscar una salida negociada a una propuesta de tercerización en la tarea de medición de consumo, ya que se teme por la pérdida de puestos de trabajo.
Bueno, lo que pasa es que en febrero la empresa nos anunció que a las semanas siguientes se iba a instrumentar una tercerización parcial en el sector de toma-consumo a través de la empresa Transamerican y se negó a discutirlo y a negociarlo. Semanas después el ministro de Trabajo en una reunión exhortó a ambas partes a este tema y otros negociarlos. Ambas partes nos comprometimos a ello, pero en las 2 reuniones bipartitas que tuvimos y en una tripartita, la empresa se negó a aceptar cualquier propuesta alternativa. Incluso nosotros planteamos que la tercerización se mantuviera, pero solo para cubrir faltantes y cosas por el estilo, de enfermedades y cosas así, cubriendo los 2 puestos de trabajo vacantes que estaban. En el sector se vienen posibilidades de jubilaciones y lo que tememos es que la tercerización vaya ocupando cada vez más espacio hasta la tercerización total. Y esto de alguna manera es un feo antecedente porque solo estamos en un proceso que en el futuro próximo se van a unificar Montevideo Gas y Conecta en una sola empresa, que estamos de acuerdo, pero nos ponen alerta sobre qué va a implicar con los puestos de trabajo y las condiciones laborales, porque uno tendería a sospechar de que no está tan claro que todos los puestos de trabajo tengan lugar en esa empresa unificada. Entonces, es cierto que hoy no hay condiciones para que echen directamente trabajadores, pero sí para ir eliminando esos puestos de trabajo y aparte Conecta y Montevideo Gas tienen condiciones laborales diferentes. Entonces, si vamos a hacer una sola empresa, ¿cómo va a ser eso? Así que la Asamblea ayer lo que resolvió fue bueno, seguir luchando para tratar de encontrar una salida negociada a la tercerización y en segundo lugar, bregar porque se instale un ámbito con la presencia del Poder Ejecutivo, los trabajadores y la empresa para empezar a discutir qué pasa con esto que yo decía, puestos de trabajo, condiciones laborales en la empresa unificada. Otro conflicto. El sindicato de Pilsen decidió no retomar las tareas en la planta de Montevideo y tomar medidas en el sector logístico en todo el país en reclamo de que la empresa y el gobierno presenten información sobre el futuro de la planta de producción de cerveza ubicada en Minas, capital del departamento de La Valleja, que se encuentra paralizada luego de que se aplicara una extensión de 1 mes en el seguro de paro de su plantilla. El no retorno a la planta Montevideo y tomar medidas en el tema logística en todo el país. ¿Por qué esa medida? Porque estamos buscando certeza, estamos buscando respuesta. Hoy en día no las tenemos, hoy en día ni la fábrica ni el gobierno nos dan certeza, simplemente nos dicen que se sigue estudiando el negocio y terminamos siendo rehenes de eso, producto de que volvieron a decir que se extiende por 1 mes más el seguro de paro de los compañeros de Minas. ¿Cómo los afecta a ustedes y cómo está siendo la situación? Bueno, la verdad que nos afecta primero económicamente y después la incertidumbre que tenemos, ¿no? Porque nadie está hablando acá de una reestructura o un cambio de metodología de trabajo. Acá lo que se está poniendo arriba de la mesa es que ellos están estudiando el negocio y nosotros tenemos que esperar. La verdad que es bastante injusto. Nosotros creemos que como trabajadores podemos tener incidencia en esos debates, esas discusiones. Es más, queremos brindar información para poder tener un ida y vuelta, pero es difícil hacerlo cuando la otra parte, que en este caso es la empresa, no nos brinda información para tener ese ida y vuelta. Es por eso que tomamos la decisión de tomar las medidas. Esperemos que la sociedad pueda entender por qué nos estamos embarcando en este conflicto, que no es un aspecto económico, es un aspecto de dignidad de tener información como trabajadores. El histórico dirigente sindical y social Daniel Baldassari repasó los 60 años de unidad del movimiento sindical a través de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y defendió el criterio de guiarse por los intereses de clase. Hasta el presente, de alguna manera, teníamos muy claro las diferencias, dónde teníamos las coincidencias, con quiénes podíamos marchar juntos, aunque más no fuera un periodo de tiempo o de distancia, y hoy todo eso está mucho más complejo. La central ha levantado reivindicaciones, ha fijado posturas que no han sido coincidentes, por ejemplo, con la fuerza que hoy está en el gobierno, el Frente Amplio. Claro. Y por lo tanto eso muestra también de que aquella comodidad que de alguna manera podíamos ser, aunque de repente éramos menos, pero éramos todos, nos conocíamos, estábamos todos de acuerdo, hoy eso ha crecido, se ha desarrollado, se ha creado una nueva situación que tendremos que abordarla y resolverla, pero
a mí me parece que los trabajadores y nuestra central tiene que responder a esos intereses, a los intereses de los trabajadores, más allá de la difícil situación que atraviesa siempre las fuerzas políticas que están en el gobierno. Claro. Hoy lo vemos, todos los días tenemos acontecimientos donde surgen dudas, contradicciones sobre determinados temas puntuales que antes no ocurría de esa misma manera. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Ahora móvil gremial vinculado a la Fiscalía General de la Nación. Diego Martini, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la Asociación de Magistrados Fiscales por una situación que ha generado algunos inconvenientes, no solo para los fiscales, también para los defensores de oficio, que tiene que ver justamente por una medida adoptada por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, quien decidió el traslado, la mudanza de algunas fiscalías que funcionaban en otro edificio a otro edificio nuevo adquirido por la institución en la calle 25 de Mayo, y esto ha traído algunas complicaciones. Lo vemos en este tape. La decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de mudar la sede de 2 fiscalías a un edificio adquirido por la institución en la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja, generó molestia en los fiscales ante la falta de garantías en materia de seguridad. Esta misma posición también tienen los defensores de oficio. Según ambos operadores judiciales, la determinación se dio antes de que el nuevo edificio estuviera apto para el trabajo. Plantean que el nuevo edificio no tiene las medidas de seguridad que debe tener un local donde declaran imputados, condenados o testigos, y tampoco cuenta con la protección necesaria para cuidar a denunciantes que se presentan a dar su testimonio. Estos cuestionamientos se suman a que el nuevo local aún permanece en obras, lo que dificulta la tarea de los magistrados, según denuncian. También hay reparos de la Suprema Corte de Justicia, quien ordenó a los defensores de oficio no concurrir a reunirse con imputados en el nuevo edificio de la calle 25 de Mayo por no contar con las medidas de seguridad ni las garantías del debido proceso, ya que se debe asegurar la privacidad en los encuentros. Por otro lado, hay molestia de las fiscalías de homicidios y de estupefacientes, ya que quedaron separadas, lo que dificulta el flujo de comunicación, ya que ambas dependencias suelen compartir información de casos. Bien, y para hablar de esto nos encontramos en la Asociación de Magistrados Fiscales, quien nos convocó justamente, estamos con su presidenta, Claudia González. Gracias por estos minutos. Bueno, esto que sucedió, ¿qué consecuencias les trae a los fiscales justamente que van a estar o que ya están en este nuevo edificio de la calle 25 de Mayo? No, gracias a ustedes por venir. Buenas noches primero. Y bueno, en realidad la consecuencia es doble, porque al tomar la decisión la Suprema Corte de Justicia de buen patrón en realidad y de cuidar a los funcionarios que trabajan en la Suprema Corte, que son los defensores de oficio en este caso, o públicos, lo que hace es que a la calle 25 de Mayo no vayan a tener esa entrevista que tienen con el indagado. Nosotros lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra tarea es entregarle la carpeta investigativa a la defensa y en general ellos tienen la entrevista en nuestro edificio. Como no están dadas las condiciones de seguridad para eso, según lo que manifiesta la defensa, nosotros hemos tomado como medida que vamos así, obviamente, porque es una obligación legal, entregarle la carpeta investigativa a la defensa en nuestra sede 25 de Mayo y luego nos vamos a entrevistar, y supongo que ellos también, directamente en la OPEC, porque nosotros hemos decidido que no vamos a remitir indagado que haya sido detenido o que venga citado a la calle Cerrito 431. Ello obedece a que nosotros advertimos ya a la Fiscalía General de Nación de esta problemática, que esto iba a traer esta problemática y sobre todo haber incluido dentro de este edificio a las Fiscalías de Homicidios. No estaban previstos en primera instancia que fueran las Fiscalías de Homicidios para ese lugar. No sabemos a qué obedece porque no dialoga con nosotros la fiscal de Corte, pero sí lo que nos manifiestan las fiscalías de homicidios o los fiscales de homicidios en realidad es que fueron cuestiones de seguridad las que llevaron a que las fiscalías de homicidios fueran a este edificio de la calle 25. Imagínense que ahora, ¿qué medida puede ser la que lleve a estos mismos fiscales a trabajar a la sede donde los sacaron por cuestiones de seguridad? Nosotros también lo que decimos, por eso digo que es doble, es que la Suprema Corte de Justicia actúa como debe actuar
y la Fiscalía de Corte mantiene a los fiscales trabajando en un lugar donde hay riesgos de seguridad. Entonces, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Cuando dice que la fiscal de Corte no habla con los fiscales, ¿se refiere a este caso puntual o en general? No, me refiero en general. Nosotros hemos solicitado audiencias con la doctora y no hemos tenido, la verdad, la respuesta adecuada. Hemos tenido que tener por interpuesta persona las reuniones y, sobre todo, los fiscales de homicidios, cuando se enteraron que iban a ser trasladados y sabiendo de los problemas de seguridad, porque imagínense que los problemas de seguridad no son solamente de los fiscales, también son de los testigos que tienen ciertas características bastante complicadas, que están incluidos dentro de los juicios que lleva adelante o de las investigaciones que lleva adelante homicidios, que la verdad que también tienen que ser preservados. Entonces, nosotros lo que decimos es el nivel de seguridad que necesitaban las fiscalías de violencia, de sexuales o en su caso de lesa humanidad, ahora ha aumentado por la característica de los casos sobre todo y de lo que está involucrado también alrededor de los casos de homicidio, ¿no? Y para cerrar, para entender, usted señalaba, la Suprema Corte de Justicia, digamos, está protegiendo a sus trabajadores, es decir, a los defensores de oficio, a quienes le señaló que no vayan a este edificio, y la Fiscalía no. Y no, porque la Fiscalía en realidad saca, ni siquiera es una resolución, es un comunicado que manifiesta que por ahora y hasta nueva resolución, los fines de semana, todas las fiscalías que trabajan en la sede nueva de 25 de mayo van a realizar sus tareas en Cerrito. Lo que nosotros decimos es un poco en tono de broma. Hoy ya la defensa no fue a la calle 25 porque en realidad la resolución de la Corte es desde ahora hasta que se solucione, no es solo los fines de semana. La seguridad no tiene relación con el día de la semana. Entonces, bueno, no van a ir los fines de semana, las fiscales tienen que ir los fines de semana a la calle Cerrito. ¿Y el lunes qué va a suceder? Porque ya hoy viernes la defensa pública no fue a la calle 25. Entonces, no pueden ser soluciones que vayan por ahora y sin perjuicio 48 horas o 72 horas. Tenemos que dar soluciones que en realidad sean visibles y que tengan un sentido, ¿no? Gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Volvemos, compañeros, con esta información y agregamos que, hablando con algunos fiscales o con algunos defensores de oficio, justamente en reserva, manifestaron enorme preocupación y molestia justamente por esta medida adoptada por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Agradecemos a Diego y equipo y cambiamos de asunto porque la diputada Frente Amplista, Ana Laura Melo, atribuyó a la oposición la intención de no votar el artículo del proyecto de ley de la rendición de cuentas orientado a exonerar el IVA en la compra de materiales de construcción a las cooperativas de vivienda y dijo no entender esta postura. Sí, realmente para sorpresa nuestra, ¿no? Porque es un artículo que el sistema cooperativo, todas las federaciones lo han impulsado históricamente, que viene a saldar una deuda para con el sistema cooperativo que ha sostenido el metro cuadrado de construcción más barato del Uruguay, pero siempre estuvo este reclamo de la exoneración del IVA a los materiales, a los costos directos en la obra, y bueno, y más aún cuando sí lo tenían a esta exoneración algunos de los otros sistemas de vivienda promovida. La FUCBAN, la FECOBI, COBIPRO celebraron este artículo, vinieron a la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto también hace unos días y bueno, no entendemos de verdad qué cuentas hace la oposición o de dónde sacan esos números. La ministra va a contestar, pero jamás a este gobierno y a este ministerio se le pasaría a hacer un uso discrecional de ningún recurso público y de eso un poco es lo que se está acusando a este ministerio ahora en sala. Y en diálogo con Info Capital sobre este asunto, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que la oposición no se manifestó en contra de la eventual exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda en la compra de materiales, sino que reclamó mayor claridad en la redacción porque la actual versión podría hacer que el Poder Ejecutivo topee este beneficio y además sostuvo que las autoridades del Ministerio de Vivienda no fueron claras al explicar el monto de la renuncia fiscal que este cambio generaría.
Otras discusiones vinculadas al proyecto de ley de rendición de cuentas. Cabildo Abierto presentará la semana próxima al presidente Yamandu Orsi un documento con 6 propuestas para incorporar en el texto, justamente, que incluyen un incremento de 50% en las transferencias a la infancia y la adolescencia con contraprestaciones y la reducción de 10% de la plantilla estatal. Incrementar en un 50% las transferencias a la infancia y adolescencia bajo el cumplimiento de contrapartidas, tender a la reducción del 10% de los funcionarios del Estado, asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación con el fin de que todos los privados de libertad trabajen, implementar una campaña de bien público en relación al consumo de cannabis, aumentar el presupuesto para acelerar las obras de las cooperativas de vivienda y retirar la reasignación de partidas de reparticiones como las Fuerzas Armadas, son las propuestas de Cabildo Abierto. Básicamente proponemos una gran fuente de ingreso y 2 aspectos más. Los 3 es más que suficiente para financiar lo que estamos proponiendo. Primer punto para la financiación de las propuestas: un gravamen temporal a los bancos comerciales y empresas administradoras de crédito tras años recientes de ganancias extraordinarias. Segundo, revisar y racionalizar los gastos tributarios. Y tercero, ingresos derivados de la regulación del juego online. Nosotros no queremos trazar líneas rojas ni dinamitar puentes de diálogo. Simplemente pretendemos que haya una flexibilización en la propuesta de rendición de cuentas y que estas propuestas sean consideradas. En base a la respuesta que tengamos, bueno, serán después nuestras decisiones a nivel de nuestra mesa política. Y seguimos en el Parlamento porque el astillero español Cardama comunicó que no comparecerá ante la Comisión Especial Parlamentaria que investiga la compra de las patrulleras OPB. Según informó el senador Frente Amplista Eduardo Brenta, recibieron la respuesta negativa por mail luego de hacer llegar la invitación para prestar declaración. Brenta sostuvo que quienes conducen la empresa no tienen la más mínima intención de colaborar con el Estado uruguayo. El próximo lunes será la última sesión de la comisión bicameral que recibirá a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. El trabajo comenzó en febrero y toda la información recabada se va a remitir a la Fiscalía, a la vez que también se va a elaborar informes en mayoría y minoría que deberán ser analizados ante la Asamblea General. Y continuamos con la información porque 667 personas culminaron sus estudios de medicina y se recibieron como médicos y médicas, ante lo cual el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Arturo Briva, destacó que en esta camada se graduó la primera generación de estudiantes que cursó la carrera en Salto y Paysandú. Son 15 nuevos colegas que cursaron de manera completa la carrera en Salto y Paysandú. Este año va a tocar entregar los títulos en Paysandú específicamente, pero la carrera está basada en las 2 ciudades. Y además unos 667 colegas acá en Montevideo. Los mensajes son varios y muy importantes. Primero, que se puede, que somos capaces como Universidad de la República poner carreras completas en el interior del país. Segundo, que no es un esfuerzo sencillo. Esto requirió el apoyo de varios decanos, varios rectores, muchas generaciones de docentes y de profesionales para que a lo largo de los años fuéramos armando y conseguir el resultado que tenemos hoy, que es el egreso. Necesitamos saber qué se necesita, en qué lugar y si ese lugar ofrece las condiciones para la formación del especialista. Con experiencias como la de Salto y Paysandú, con lo que estamos desarrollando en Maldonado, estamos seguros que tenemos capacidades para generar esas condiciones de formación. Mirando hacia adelante, lo que se nos viene es seguir consolidando la carrera, porque a partir de ahí es donde vamos a generar verdaderas oportunidades de erradicación de estos médicos que se reciben ahora y del futuro de las especialidades médicas, que siempre es un tema, sobre todo en el interior del país. Las y los médicos recién recibidos en promedio terminaron sus estudios tras 7 años de carrera y celebraron junto a sus familias en el Parque Valle, en Montevideo.
¿Esto dónde sale? Es una locura. Muchas emociones. Milagros, Pacheco, Ríos. ¿Cuántos años la carrera, Milagro? 9. Larga. ¿Puede decir que fue un milagro terminarla? Sí. Soy el papá de Agustina Restrepo. Después de 7 años de mucho esfuerzo y sacrificio, yo soy un obrero de la construcción, que eso enaltece y enorgullece mucho más a lo que ha sido el esfuerzo de mi hija, en los cuales nosotros, con muy poco bienestar económico, pudimos lograr de que ella se dedicara al estudio y bueno, y hoy se nos recibió de doctora. Son 7 años y medio, si no perdés ninguno, pero 7 años y medio me lleva a mí por suerte. Y nada, o sea, muy importante, estoy con mi familia, con mis amigos, todo, me parece increíble, o sea, un día muy especial. Nosotros somos todos de Montevideo Oeste y este es el testimonio de que la educación pública necesita el 6+1 para que este sueño por ellos siga siendo posible. Estamos muy felices acá de ver a la juventud uruguaya formándose en la Universidad de la República. Soy la abuela de Bruno Di Leone. La verdad, estoy muy orgullosa de él porque él, la verdad, se ha portado muy bien. No perdió un año, con 25 años y recibió de doctor. Y cada familia vino con su carpa o con su gazebo a preparar y bueno, hicimos carteles, camisetas. ¿Tenés claro, perfil de especialidad, para dónde vas a arrancar? Tengo, sí, fisiatría, me gusta un poco fisiatría, capaz que tiro por ahí. Pero por ahora festejar nomás, tranquilidad y bueno, pasar con la familia, mi hijo. En eso andamos. Es un esfuerzo constante, mucha responsabilidad, muchas familias atrás apoyando y confiando en nosotros. Y nada, una alegría bárbara haber llegado hasta acá, la verdad. Espero carta, no es doctor. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Y salimos del estudio y nos vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, porque hoy es el cumpleaños de un personaje de la literatura contemporánea, digamos. Martín, buenas noches. Así es, Mariana, Martín, buenas noches para ustedes y a muchos de los televidentes que están mirando le va a recordar esta jornada especial porque hoy está cumpliendo años el personaje de Harry Potter, está cumpliendo 46 años. Mañana va a haber una interesante actividad organizada por el Anglo y Fricantec y vamos a estar hablando un poquito de eso, pero también de los coleccionistas y de los amantes y de quienes se metieron en el mundo de la literatura para las infancias a través de Harry Potter. Estamos con Martín Núñez, que nos recibió en su casa, él es coleccionista, amante también de Harry Potter, para que nos cuente primero por qué se celebra hoy el cumpleaños, porque generó debate allá en la redacción a propósito de la fecha, si era el 31 de julio y por qué es el 31 de julio. Bueno, justo coincide que el personaje y la autora cumplen el mismo día, ¿no? Así que ya es un doble cumpleaños para ambos. Y 31 de julio de 1980 es la fecha de ficción, ¿no? Correcto. Bueno, contame un poco de la autora, porque hablábamos fuera del aire, este suceso, vos me decías una frase bastante contundente, que decías que la autora es la gran responsable de alguna forma, abrir la puerta a distintas generaciones en torno a la magia y la literatura, como tal, pensada en las infancias y en las adolescencias. Claro, incluso J.K. Rowling surge en una época donde la literatura infantil como que casi no existía. O sea, estábamos con los cuentos típicos de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y como que no había nada de novedad. Entonces aparece esta autora con un libro, con un niño, donde nos muestra el camino del héroe, donde se interna en un mundo totalmente desconocido para él, un mundo mágico, un mundo donde él, junto a sus amigos y encarando los valores morales, logran sobrepasar diferentes retos, diferentes accionar, y eso es lo que brinda la puerta a otros autores a aventurarse, decir, no, mirá, esa autora llevó su obra a 2 editoriales y le dijeron que no, pero en algún momento le dijeron que sí y tuvo un éxito. Si ella pudo, yo también. Totalmente. Bueno, en el caso tuyo, ¿cómo te metes al mundo? Mientras vamos a ver algunas de las cosas que fuiste sumando y coleccionando y viajando a propósito de este fanatismo que te generó el personaje. Bueno, muchos dicen, ¿arrancaste por el libro o por la película? Yo arranqué por los videojuegos, ¿no? Un día en casa, llega papá, mira,
conseguí este juego de un niño que se mete en una escuela de magia. Lo jugué, me encantó, lo di vuelta y ni bien finalicé como la sensación de vacío, y no hay nada más. Y entonces mi padre me dice, mirá que te regalaron el libro. ¿Esto es basado en un libro? Cuando encontré el libro, empecé a leer, iba al liceo, sonaba el recreo, no, yo me quedo adentro leyendo el libro, ¿no? Las películas me encantaron, ¿no? Y después, cuando uno crece, che, ¿y qué quieres dedicarte? Y yo me quiero dedicar a lo que amo, que es esto. Es vender merchandising, es ofrecerle a la gente un poco de ese mundo mágico que nos encantó a todos. Pero bueno, acá hay mucho de coleccionismo. Contame alguna de las favoritas y de las historias. Tenemos varias varitas, incluso algunas autografiadas por distintos actores de la película. Correcto, mirá, acá por ejemplo tengo esta, que es una varita de la Snitch dorada. Esta la conseguimos en un viaje a Nueva York, donde hay una tienda oficial de Harry Potter. De entre todo lo que tenía dije, yo me quiero llevar esto, que incluso es una de las más exclusivas de ahí, solo está ahí. Si no, después también tenemos la varita del actor del personaje Samus, que vino el mes pasado y me la firmó. También tenemos acá esta varita interactiva, que es del Parque Universal, allá en Estados Unidos, que al ser interactiva, que en diferentes lugares donde hacías accionar podías prender las luces, hacer que la fuente saltaba agua y demás. Y me decías que, hablando también fuera del aire, para los fanáticos el 25 de diciembre se va a estrenar la serie. ¿Qué particularidades pudiste investigar que va a tener? Bueno, esto de la vuelta a la pantalla del personaje como tal, incluso con algunos agregados de los libros que no pudieron entrar dentro de las películas. Correcto. Date cuenta que las películas tienen 2 horas 30, 2 horas 45 y muchas veces no da para que 1500 carillas entren, ¿no? Entonces, toda esta serie lo que busca hacer es poder introducir cosas, elementos, personajes e historias que quedaron fuera de cámara, que se dieron a entender para los que sabían del libro, pero es una manera que todo el mundo pueda explorarlo detalle a detalle. Y ya este 25 de diciembre se estrena. La invitación es para mañana, para los fanáticos también de Harry Potter, porque se va a repetir un evento que tuvo lugar el año pasado, que ustedes ya vienen organizando. Primero fue la biblioteca, pero contándonos los detalles de lo que va a ser el Magic Day de mañana, que en el ángulo de la calle San Martín van a poder desde las 3 a las 20 horas disfrutar los fanáticos, ¿no? Correcto. El evento es así, es gratis para todo el mundo. Ustedes van, pasan por el sombrero del seleccionador, donde les dicen qué casas les va a tocar, y van a tener un montón de actividades para realizar. Esas actividades van a sumar puntos. Cuando finalicen el evento, la casa que haya hecho más puntos gana la copa del evento. Así que hay que pasar por el sombrero primero. Muchas gracias, Martín, por estos minutos. Martín. Y bueno, nos quedamos acá con las varitas a ver qué nos dicen. No está el sombrero, que no nos puede decir la casa, pero bueno, mañana desde las 3 de la tarde allí en el ángulo de la calle San Martín van a poder disfrutar de este evento. Muy bien, seguimos adelante con otros asuntos. Les cuento que la Junta Departamental de Montevideo aprobó una moción del edil nacionalista Gonzalo Gómez para convocar en régimen de comisión general a las autoridades de la Intendencia de Montevideo responsables de movilidad y tránsito para que informen cuáles son los operativos de prevención y control de las picadas clandestinas que frecuentemente se realizan en las canteras del Parque Rodó, la última de las cuales terminó con el asesinato de un niño y 4 personas heridas de bala. Vamos a estar votando un llamado a sala en régimen de comisión general a las autoridades de la Intendencia para que nos vengan a informar en virtud de los hechos y los últimos acontecimientos que se vivieron en la Rambla de Montevideo en la madrugada del viernes 24 de julio, para ser precisamente, en la que, producto de congregaciones, con aglomeraciones de ciudadanos en picadas ilegales en esa zona del Parque Rodó, se dio un asesinato a un joven de 12 años y terminaron 4 heridos de gravedad en esa madrugada. Y en virtud de las declaraciones del intendente, deslindándose de la responsabilidad de los hechos y que corresponde obviamente al Ministerio del Interior, al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, la persecución del delito en estos casos que tienen y derivan del narcotráfico y la lucha de bandas, pero hay una omisión en la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, que es fiscalizar la vía pública, que es prevenir con
operativos disuatorios, que es responsabilidad de la División Tránsito de la propia Intendencia. En ese sentido, queremos traerlo aquí a sala para poder debatir, para poder informarnos y para que la Intendencia nos comente cuáles fueron los operativos que se estuvieron llevando adelante. Cambiamos de asunto. El proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida apunta a modificar la ley de ordenamiento territorial, limitando la exigencia de obtener la autorización ambiental previa únicamente a casos de recategorización, restricciones y uso del suelo, criterio que es cuestionado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas sostienen que el cambio agiliza las inversiones sin reducir estándares técnicos. Lo que vimos hasta ahora es que no se trata de un mejoramiento de procedimientos, que es lo que apunta el proyecto de ley, sino que es un cambio sustancial en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Se eliminan exigencias para los estudios de impacto ambiental, las aprobaciones ambientales previas. Se reducen las exigencias a la categoría del suelo y al uso del suelo y no a los demás contenidos de un plan de ordenamiento territorial. Pueden ser, por ejemplo, la existencia de áreas protegidas en el ámbito o en el entorno del ámbito, las restricciones por riesgos climáticos, de pluviales, etcétera, o infraestructuras que existan. Un plan o la edificabilidad u otras condiciones que normalmente tienen los planes de ordenamiento. Características de las edificaciones, por ejemplo, altura, dimensiones. Por ejemplo, de los espacios públicos o la dotación de espacios públicos, la obligatoriedad de liberar espacio público o otras determinaciones como la proporción de vivienda de interés social que tiene que contener el ámbito. Es bastante descolgado en el conjunto del articulado. Les contamos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entrevistado en la diaria Radio, se manifestó en contra de que Uruguay llegue a un acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas deportadas, porque considera que la política migratoria de ese país viola los derechos humanos y contradice la identidad de la fuerza política y la posición histórica de Uruguay sobre estos asuntos. Nuestra intención es que no se acuerde. Uruguay recibe gente permanentemente. Uruguay no es un país de puertas cerradas, por el contrario. Esta manera de deportar y de violentar desde nuestro punto de vista los derechos humanos no es una forma compatible con el asilo que Uruguay da. Nosotros siempre hemos sido un país de puertas abiertas, pero una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar, que no está queriendo venir a Uruguay. Esto, digamos, nosotros nos vamos a plegar a lo que ha sido la posición histórica del Uruguay, no solo del Frente Amplio del Uruguay, del respeto a los derechos humanos, del cuidado de la no injerencia en asuntos de países como el nuestro. Pereira aseguró que las deportaciones de Estados Unidos van en contra de lo que dispone la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y reflejan un deterioro del derecho internacional del que responsabilizó al gobierno de Donald Trump. También cuestionó que el embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, haya concurrido a la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político convocada por Estados Unidos días atrás, aunque valoró la posterior reacción crítica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal vez no deberíamos haber participado, o esa es mi posición, pero luego, habiendo participado, lo que declara el canciller es totalmente compartible, es decir, nosotros estamos en las antípodas de lo que se planteó allí. Más de estos asuntos, de uno de ellos, porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que el Poder Ejecutivo por ahora no discutió formalmente el eventual acuerdo con Estados Unidos para recibir a personas deportadas y prefirió no opinar públicamente sobre ello, mientras que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, adelantó que la central pedirá explicaciones porque la iniciativa lastima los derechos humanos. Textuales palabras. Lo que no está bueno es prestarse para colaborar con una política de Donald Trump que lastima los derechos humanos de la gente.
porque en definitiva ese mecanismo de deportación forzosa de gente que de repente tiene décadas ya trabajando, integrada en la sociedad de Estados Unidos, es un mecanismo muy negativo. Inclusive conviene anotar que ámbitos judiciales de los propios Estados Unidos han dicho que eso está mal. No te pueden mandar a un país porque sí. Entonces yo como pensamiento creo que Uruguay no debería prestarse para una cosa que implica violación de los derechos humanos. De eso me enteré por la prensa, me enteré por los medios de comunicación, no se ha discutido en un ámbito orgánico del gobierno. En su momento, cuando se convoque ese debate, daré mi opinión allí. Voy a dar la opinión allí, no a la prensa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Abrimos el capítulo internacional. El grupo islámico Hamas y la Yihad Islámica confirmaron este viernes que se llegó a un acuerdo con Israel que contempla su desarme a cambio de la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, aunque no se conocen los términos de lo pactado ni el gobierno de Israel lo ha confirmado. El movimiento de resistencia islámica Hamas y la Yihad Islámica Palestina fijaron una posición firme frente a las recientes negociaciones para la implementación de la fase 2 del acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Ambas organizaciones aclararon que el manejo, inventario y almacenamiento del armamento pesado no constituirá un sometimiento ni una concesión unilateral, sino que estará condicionado al cese definitivo de la agresión sionista, la retirada total de las tropas de ocupación israelíes, la entrada de un Comité Nacional Palestino Independiente y la garantía de la reconstrucción del territorio. Las aclaraciones de la resistencia responden a los anuncios emitidos por el presidente estadounidense Donald Trump, quien tras el cierre de las conversaciones en El Cairo y la firma de un borrador en Sharm el Sheikh, aseguró a través de sus redes sociales que se había alcanzado un acuerdo para el desarme total y el sometimiento de Gaza bajo la supervisión de una fuerza internacional. El acuerdo contiene una cláusula clara que establece que Israel debe comprometerse a cumplir sus obligaciones y si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo haremos, afirmó Hamas, mientras que una fuente diplomática declaró antes del anuncio del acuerdo que el plan crearía un proceso para la eliminación de todos los túneles y cualquier instalación de producción de armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró este viernes el Pacto para el Desarme y pidió acabar con los conflictos latentes en Oriente Medio, ya que a su juicio el mundo no puede permitirse más guerra. Mientras tanto, Italia anunció este viernes que suspende con España el acuerdo Schengen de libre circulación de personas de la Unión Europea tras la invasión de migrantes a la ciudad de Ceuta, una medida apoyada por otros países comunitarios, mientras el gobierno español informó que cerca de 48.000 personas ya abandonaron ese territorio en África, pero que le pertenece a España, aunque por lo menos lo gobierna, y retornaron a Marruecos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el cruce no autorizado y a nado de miles de personas solo en las últimas 24 horas como una violación a la integridad territorial del país y prometió reforzar la seguridad en la localidad, desplegar boyas en ultramar y el retorno masivo de esos migrantes en cooperación con Marruecos. Alrededor de 48.000 personas de las más de 50.000 que cruzaron la frontera de forma irregular en el último día ya han abandonado la ciudad, señaló el ministro del Interior español Fernando Grande Marlaska, mientras que al menos 57 personas, la mayoría jóvenes, murieron en su intento por alcanzar territorio europeo. Italia, por su parte, anunció este viernes la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación entre la Unión Europea y España en respuesta a la llegada masiva de migrantes al enclave español, y el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que la suspensión temporal con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas, según escribió en la red social X. Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la medida afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países, al tiempo que el ministerio declaró que había acordado con Francia reforzar los controles en la frontera
terrestre franco-italiana para el sábado, mientras que París multiplicará por 5 el número de policías desplegados como refuerzo en la frontera con España, según anunció este viernes el ministro francés del Interior, Laurent Núñez. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por la ocurrencia de tormentas muy fuertes y puntualmente severas durante la noche de hoy y la madrugada próxima. El evento más significativo que estamos esperando es hacia la noche de hoy y la próxima madrugada el ingreso de un sistema de tormentas que viene bastante organizado y que va a ingresar por el suroeste y se va desplazándose hacia el noreste del país. Ese es el evento de tormentas que estamos esperando, que pueden ser muy fuertes o puntualmente severas. Ya llueve en Montevideo, las lluvias, ¿qué intensidad tendrán durante este fin de semana? Bueno, nosotros estamos previendo un acumulado, principalmente en el evento que va a ingresar en la próxima madrugada, de entre 60 milímetros como valor máximo, y capaz que en algún punto puede haber algún valor superior. Eso sería el acumulado de lluvia, pero que no va a ser dentro de todo el sistema, sino que va a generarse de forma muy puntual a medida que ingrese por el sur y se desplace hacia el norte. Lo que sería la zona sur, el día sábado, hay una mejora en las condiciones del tiempo a partir de la tarde, donde va a quedar el cielo nuboso y no estaríamos esperando precipitaciones. En lo que es la zona norte puede haber alguna lluvia todavía, pero ya en la noche va a mejorar. El domingo no estamos esperando precipitaciones, salvo hacia la noche en la zona norte, que existe una probabilidad de lluvias, pero es bien hacia el final del día. En cuanto a las rachas de viento, ¿qué podemos esperar? Bueno, las rachas de viento con este sistema de tormentas que estamos esperando para la próxima madrugada pueden ser muy fuertes y puede ser que estén comprendidas dentro del nivel naranja. Por eso es importante el seguimiento de las advertencias que vamos a emitir. Casi sábado, tiempo antes de la despedida, de repasar una serie de datos de importancia. El primero, cómo cerró la cotización de diversas monedas en plaza, empezando por el dólar, que terminó esta semana en 39 pesos como valor de compra y 41 pesos con 50 centésimos en la venta. Peso argentino 0,02 y 0,2, compra y venta respectivamente. Real 7 y 8,70. Euro 43,95 y 48,89. Y la unidad indexada 6,6292. Bueno, y ya lo adelantábamos, no va a estar muy lindo este fin de semana y comenzando por el día de hoy, porque además rige hasta las 3 de la madrugada de este sábado una advertencia de color naranja por ocurrencia de un fenómeno de tormentas muy fuertes y severas que podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos periodos, también granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica. Ahí vemos en pantalla que esto rige para todo el país. Por otra parte, vamos a especificarles qué es lo que sucede en las próximas horas. Mañana, sábado, va a estar cubierto, nuboso, algo nuboso. Va a haber precipitaciones, como decíamos, y va a estar mejorando hacia la tarde-noche. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima estará en 19 grados según Inumet y la mínima en 11 grados. El domingo se espera que esté nuboso, que haya también periodos de cielo cubierto. En lo que respecta a las temperaturas, la máxima está prevista para 15 grados y la mínima para 9 grados. Y el lunes va a mejorar un poco, baja probabilidades de lluvias, pronostica Inumet. Va a haber 16 grados de máxima y 9 grados de mínima. Y así estamos llegando al final de una nueva edición central y de una nueva semana de Infocapital. En instantes va a empezar otro programa de Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Sí, el fin de semana tendremos nuestra actualización informativa en las redes sociales. Infocapital vuelve el lunes a las 8:30 de la mañana, luego a las 13 horas y 18:55. Que pasen bien. Buen fin de semana. Chau, chau.